Muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento en la sesión, tanto por Zoom como por YouTube. Bienvenidos a este segundo evento del consorcio ORCID en Colombia, el evento titulado Mejorando tu visibilidad por medio de ORCID. Me presento rápidamente, mi nombre es Marco Leandro Ruiz, hago parte del equipo de fidelización de Consortia, soy bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia y profesional en informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para el día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco del impacto de la ciencia, la necesidad de medir. Vamos a también hablar sobre qué es ORCID, ventajas que debo de tener en cuenta antes de crear mi ORCID IT, el proceso de crear el perfil, buenas prácticas, recomendaciones. Vamos a tener una interacción directamente con el recurso, unas consideraciones finales y antes de finalizar con la sesión vamos a tener entonces una sesión de preguntas. La transmisión del evento se está realizando tanto por Zoom como por YouTube. Mi compañera Paula Saavedra me va a estar entonces apoyando directamente con las personas que se encuentran en Zoom y con las preguntas, con las personas que se encuentran directamente en YouTube y con las preguntas que vayan surgiendo directamente en el chat. Bienvenidos a este evento. Como tal, entonces estamos esperando un aforo entre unas 800, 900 personas, por eso tardamos tanto en dar inicio a la sesión. Voy a confirmar que ya se encuentre la grabación en curso. Denme un segundo. Y perfecto. Bueno, para poder hablar entonces de lo que es la identidad digital, tenemos que tener claro un contexto que es el de la publicación científica en Colombia. Tenemos en pantalla esta imagen tomada de la plataforma Simago, que reúne entonces lo que son las publicaciones científicas desde 1996 hasta el año 2019. Como tal, Colombia se encuentra ubicado en el quinto puesto en lo que son las publicaciones netamente académicas. Documentos, citaciones, es exactamente lo que nos empieza a abrir todo este campo de lo que es la visibilidad científica y esas buenas prácticas que yo como investigador, como estudiante, debo empezar entonces a fortalecer. Estas habilidades que son blandas y que exactamente me empiezan a identificar dentro de las diferentes plataformas como investigador. Tranquilamente podemos hablar desde la identidad digital como ese proceso en el cual yo voy depositando mi información en diferentes plataformas y que va a ser visible para una comunidad en específico. ¿Dónde identificamos exactamente la identidad digital? Principalmente la desarrollamos de forma personal. Tenemos lo que son el uso de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como esas redes principales de uso personal, pero también les podemos dar un enfoque netamente académico y científico para empezar a generar esas bolas de nieve en lo que son el registro en estas plataformas y empezar entonces a plasmar mi identidad digital en los diferentes recursos. Para dar inicio entonces a esta sesión, voy a compartir este enlace tanto en Zoom como en YouTube para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estamos entendiendo o identificando como identidad digital? Acabo de colocar entonces el enlace en la plataforma de Zoom. Y también se encuentra ya disponible el enlace en la herramienta de YouTube. Listo. Ajá. Ahí ya pueden empezar a colocar sus respuestas. Ya el enlace se encuentra disponible para la respectiva votación. Démosle F5 si ya habíamos ingresado y nos salía el mensaje que la votación no estaba abierta hasta este momento.
Listo, en este momento en pantalla ya empezamos a ver los primeros resultados de estas palabras que estamos colocando. Tenemos un total de unas casi 300 personas, entonces espero que se visualicen un poco más los resultados para continuar con la sesión. Visibilidad, reconocimiento, identificación, conocimientos, globalización, ID investigador, hojas de vida digitales, marketing, huella, publicidad, presencia digital, relacionamiento global, diferenciarme de otros, redes científicas, un currículo, empezamos también a ver esto, una cédula digital, perfiles personalizados, información, personalidad, referencia, ciberespacio, identidad inequívoca, imagen personal, son algunas de las palabras que estamos colocando. Perfecto. Presencia global también empieza a ser de las palabras más utilizadas. Imagen. Registro individual único. Visibilidad en redes, colaboración también empieza a ser una tendencia en el número de palabras que estamos generando. Y diferencia de obras. Perfecto. En cuanto a identidad digital, estamos muy acorde a lo que hemos colocado en nuestra nube de palabras con las personas que están participando activamente en esta sesión. Vamos a entender en este contexto la identidad digital como el resultado del esfuerzo consciente que realiza un investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la normalización con el uso de identificadores y la difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza. En esta definición tenemos unos elementos clave. Primero, es el resultado de una actividad que yo como persona empiezo a realizar para diferenciarme y empezarme a posicionar sobre esos otros investigadores. Lo segundo es que hay una normalización dentro de estas diferentes plataformas que vamos a ir mencionando en el transcurso de la sesión, y la misma plataforma de Orsi, nosotros empezamos a normalizar nuestros datos para entonces empezar a generar una marca y diferenciarnos puntualmente de esos diferentes investigadores que comparten mis nombres y mis apellidos. Y finalmente, las plataformas de diversa naturaleza. No hay una única plataforma en la cual yo me debo de registrar y que se refleje en todos los campos científicos. Estos identificadores empiezan a nacer como entonces diferentes necesidades de bases de datos bibliográficas, publicaciones en revistas como tal, y en el ámbito académico en esas distintas plataformas de divulgación científica en las cuales yo empiezo a generar mis perfiles. Un ejemplo claro, el perfil de Google Scholar, mi perfil de CBLAXI, soy un investigador entonces activo en Colombia, exactamente Research ID, Scopus ID también me empiezan a ayudar o a generar exactamente esas particularidades y denominaciones en la red que me empiezan a identificar como único en mis publicaciones científicas y académicas. Listo. Porque es necesario que yo me empiece a diferenciar exactamente de los otros investigadores que comparten mis nombres y apellidos, exactamente esos homónimos.
En la necesidad de medir exactamente las ciencias, empiezan entonces a generar diferentes métricas y procesos que nos van llevando a ser reconocidos y diferenciados exactamente en el ámbito de la investigación. Las diferentes plataformas han entonces generado diferentes procedimientos, métricas que empiezan entonces a generarme índices de citaciones, factores de impacto y ese alcance que voy logrando yo como investigador cada vez que voy publicando información y voy teniendo actualizado mis diferentes perfiles o plataformas. Uno de los elementos clave es exactamente esa internacionalización de la investigación. Ya las investigaciones no se están quedando solo en un espacio geográfico, sino que gracias al Internet y estas últimas tendencias exactamente en la red, la comunicación empieza a ser difundida, ya sea por bases de datos suscritos, documentos de Open Access o diferentes perfiles, para lograr un mayor alcance a una población en general. El papel de las métricas es exactamente esa forma como los investigadores son evaluados. Hay diferentes perfiles que nos empiezan entonces a dar estos índices, como ya se los había mencionado. Y también hay una particularidad. Cada uno de estos perfiles nos empiezan entonces a dar unos datos particulares de comportamiento, de nuestras citaciones, de la visualización de nuestros documentos para cada uno de estos recursos. Y finalmente, esa bola de nieve en las métricas. Claro, si yo tengo diferentes perfiles, mantengo mi información actualizada, estas personas que van haciendo uso de las distintas plataformas van a poder entonces llegar a esos documentos que voy publicando y exactamente a esa información final que yo estoy generando como investigador. De este modo, hago la difusión de esa información y empiezo a tener un control exactamente de todos estos datos que voy publicando en las diferentes plataformas. Voy a compartirles exactamente esta nube de palabras. Fue obtenida de una de las diferentes sesiones que hemos realizado con el formato de ORCID, mejorando tu visibilidad, y empiezan a aparecer algunas palabras adicionales que no alcancé a leer rápidamente en la nube de palabras que elaboramos el día de hoy. Distribución, cooperación, redes, exactamente la comunicación. Son elementos que se van volviendo fundamentales si yo como investigador quiero lograr un mayor alcance y visibilidad exactamente de esas publicaciones y trabajos que estoy realizando. Perfecto. Listo. Ya definimos que entonces la identidad digital es esa huella y esa forma en la cual yo me empiezo a diferenciar de sus diferentes autores. Y mencionamos que hay unos elementos clave que debo de tener en cuenta. Primero, cómo me diferencio. Segundo, entonces, esas plataformas que me empiezan a ayudarme a diferenciar. Y lo tercero, esos identificadores únicos que puedo encontrar en las diferentes plataformas para ir generando y construyendo esa identidad digital. Recordemos que como es un esfuerzo consciente, yo soy la persona encargada de tener el control. Todos estos identificadores, todos estos perfiles de autor, irlos actualizando y desarrollando acorde entonces a mi carrera como investigador. Listo. La identidad digital y la colaboración en la investigación empiezan a buscar unos componentes en común para ir fortaleciendo mi presencia digital como investigador. Lo primero son entonces esos identificadores persistentes y confiables que vamos entonces a empezar a utilizar en el momento en el que yo voy generando esa presencia digital en las diferentes redes. Como tal, ORCID es un identificador único que me empieza a diferenciar a mí como autor entre todos los autores que publican información a nivel mundial. Pero debo de ser consciente, aparte de tener este identificador único, hay otras plataformas que me ayudan entonces a generar estas mismas diferenciaciones, y todo esto en conjunto es lo que empieza a desarrollar mi identidad digital. ORCID como tal es el identificador más utilizado en todo el mundo para afirmar exactamente la
identidad digital. El día de ayer tuvimos reunión con las personas de Orsi. En este momento hay más de 11 millones de personas que han generado o creado su perfil en Orsi, y de los diferentes consorcios que se empiezan a administrar a nivel mundial, el consorcio de Colombia ya se encuentra en el sexto puesto entre los consorcios con más autores e investigadores ya registrados. Esto es lo que nos empieza entonces a generar ese impacto y ese reconocimiento como investigador al momento de empezar a utilizar todos estos identificadores. Y principalmente el objetivo de esta sesión es dejar claro el por qué el utilizar estas identidades digitales va a causar un mayor impacto y da una mayor visibilidad al investigador. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la sesión. Más adelante vamos a ingresar a ORCID y vamos a seguir entonces los pasos de registro y algunas buenas prácticas que debemos de tener. Listo. Estos factores de transformación digital en la investigación se han venido desarrollando desde que el Internet y la publicación digital empezó a generar entonces una mayor fuerza y se fue desarrollando un poco más rápido. Un poco también entonces ligado a esto de la pandemia, se visualiza en este contexto actual que las publicaciones y el trabajo remoto, cuando somos investigadores, nos empieza a potencializar para generar esas publicaciones un poco más rápido. ¿Qué se identifican entonces de estos elementos? Al igual que como lo mencionamos en la definición dada al principio de esta sesión, el uso de herramientas de colaboración científica y digital se vuelven un elemento fundamental. El desarrollo y gestión del acceso digital a diferentes datos y lo que nosotros llamamos interoperabilidad va a empezar a generar una bola de nieve, que es lo que al final como investigadores activos es lo que vamos a estar entonces generando para empezar a visualizarnos en esas diferentes plataformas. El uso de herramientas digitales avanzadas, como tal, los procesos de investigación también han ido entonces avanzando un poco y es necesario ir mezclando tanto esa parte técnica como con todas estas herramientas digitales que nos empiezan a fortalecer como investigadores. Y finalmente, el uso de identidad digital en estos diferentes entornos online. Entonces, como estamos hablando de esta identidad digital en los procesos de investigación, nos vamos a centrar en esos identificadores únicos, redes sociales de investigación que nos empiezan a generar esta bola de nieve para ser reconocidos en el ámbito científico. Listo. Claro, en el mercado hay diferentes entonces identificadores persistentes. Vemos en pantalla algunos logos que se nos hacen entonces reconocidos: Crowdref, Scopus ID, Research ID, ¿cierto? Data Size, el DOI. Todos estos elementos me empiezan entonces a diferenciar o un objeto o una persona o un sitio web. Cada uno de ellos me empieza a decir: listo, con este DOI vas a encontrar o identificar este artículo. Con este Research ID, Scopus ID, puedes empezar a identificar estos investigadores. ¿Cuál es entonces la pregunta que nos hacemos como investigadores? Bueno, el uso de estos identificadores persistentes sí es entonces pertinente, sí se mantienen en el tiempo. Como tal, lo que nos va a permitir exactamente el ORCID ID es empezar a integrar algunos de estos identificadores en nuestros perfiles. De este modo, vamos a ir entonces redireccionando mi perfil de CVLAC con una integración, por ejemplo, con mi ORCID ID. Mi ORCID ID con una conexión de mi Scopus ID. Mi ORCID ID con una conexión directa o descarga directa de los datos que puedo tener publicados en Scopus e ir generando exactamente esa red científica con la cual yo me empiezo entonces a diferenciar exactamente de esos otros autores. Es muy importante aclararlo. Con ORCID ID se pueden realizar entonces conexiones con los diferentes identificadores persistentes que existen en el mercado. Voy a venir acá. Es la última pregunta que le
remitimos directamente al público conectado en esta sesión. Voy a colocar el enlace en unos segundos. Ajá, en el chat de Zoom y ya mi compañera Paula lo va entonces a replicar en el chat de YouTube. Estamos visualizando aún todavía la primera encuesta. Denme un segundo. Vamos a pasar al segundo slide. Cierro acá. Y es exactamente la siguiente pregunta. Revisamos nuestra identidad digital. Somos conscientes de que es un proceso de construcción que vamos haciendo cada uno como individuo, pero lo estamos revisando, estamos validando exactamente cada una de estas plataformas. Empecemos a responder. Ya tenemos una votación de 62 personas dicen que se hacen la revisión de tu identidad digital y otras 25 personas que no. En este momento tenemos más de casi 300 personas conectadas, entonces por favor votemos para continuar con la sesión. Listo, ya estamos superando la votación de más de 100 personas. Continuamos votando, por favor. 73 de las personas conectadas dicen que sí revisan su identidad digital. 33 personas hasta el momento indican que no. Ujú. Perfecto. Hay una alta tendencia en esta sesión de que sí somos entonces juiciosos y hacemos la revisión de nuestros diferentes perfiles. Antes de continuar exactamente con la presentación y pasar a ORCID, vamos a revisar un caso práctico y un ejemplo claro de cómo es el proceso que debemos de seguir para ir revisando y actualizando nuestra identidad digital exactamente en la web. Voy a hacer, voy a tomar como ejemplo a Alejandro Uribe Tirado, un ex profesor mío de la Universidad de Antioquia, es un investigador activo, trabaja todo lo que es exactamente el Open Access y los servicios de información y la formación de usuarios. El primer ejercicio que debemos entonces de hacer es coger nuestros nombres, nuestros apellidos y empezarnos a buscar en la web. Alejandro Uribe Tirado, la primera opción que sale es su perfil de Google Scholar, CVLAC, tiene un ORCID ID, información de LinkedIn, academia.edu, tiene también un Twitter, publicaciones de Dialnet, y es el primer acercamiento, la primera búsqueda que nosotros debemos de realizar. ¿Cómo estoy siendo identificado por un motor de búsqueda genérico? ¿Qué es esa información que sale al momento de realizar la búsqueda por un nombre?
El doctor Alejandro Uribe Tirado tiene una fuerte presencia digital, ya que si nos damos cuenta, perfil de Google Scholar, CVLAC, son principales redes sociales, un identificador único como el ORCID, y los primeros resultados empiezan entonces a relacionar principalmente al ámbito científico. Primera plataforma, hago clic, Google Académico, empezamos a encontrar entonces todo lo que son los títulos que él ha desarrollado, cantidad de citas, años de publicación y los índices que se van elaborando en la plataforma de Google Scholar en cuanto a citaciones que va obteniendo entonces el docente. Nombre, Alejandro Uribe-Tirado, la afiliación, exactamente las instituciones, entonces estudios que ha tenido, y algunas palabras clave entonces para empezarse a reconocer en cuál es su foco de investigación. Una particularidad, mire que tiene entonces sus dos apellidos unificados por un guión en esta plataforma. Y lo segundo es que, como se los mencioné, las diferentes herramientas que vamos a ir visualizando nos van a entonces ir mostrando esos índices de citación que ha tenido el autor y la cantidad de citas por documento. Hago una aclaración acá. A diferencia de estos perfiles de autor, ORCID no es un perfil de autor que me va a empezar entonces a generar índices de citación, sino que es un identificador único que me empieza a diferenciar como investigador. Segunda plataforma, tenemos la plataforma ResearchGate, exactamente, Alejandro Uribe Tirado. Tendencia, el autor coloca sus estudios y en la parte de abajo ya empezamos a tener todo lo que son sus publicaciones, esos índices de citación que él va obteniendo, mírenlo ahí. Estos datos, miren que van cambiando de acuerdo entonces a las diferentes plataformas que vamos utilizando. Tercer recurso, CVLAC. Es una hoja de vida muy completa la que presenta el autor. Nombres, apellidos, redes sociales académicas en las cuales se encuentra entonces el investigador, Google Scholar, ResearchGate, Network, Academia.edu, el docente también entonces vincula un Mendeley, link, repositorios disciplinares y repositorios institucionales. Esto es lo que me empieza entonces a generar esa bola de nieve y reconocimiento. Si yo voy replicando la información que voy teniendo de los diferentes identificadores o de las diferentes redes sociales de investigación en las diferentes plataformas, voy a poder ir dando clic e ir navegando por esos diferentes contextos académicos que me empiezan a diferenciar de otros autores. Muy importante. Con esos identificadores únicos, yo me empiezo entonces a diferenciar en diferentes plataformas. Research ID, por ejemplo, me empieza entonces a diferenciar en las plataformas de voz. Un Scopus ID en esos recursos directamente del grupo editorial Elsevier, donde tengo publicaciones. Y tenemos finalmente un ORCID ID que es un poco más transversal a todos los que hemos visto y mencionado en esta sesión, que se centran en un solo recurso. Con el ORCID ID yo empiezo a ser identificado en las diferentes plataformas y redireccionados a mi perfil, lo que va generando un mayor impacto y una mayor estabilidad como la identificación o identidad que tengo yo como autor. También tenemos información de Publons, índices, documentos, métricas que va teniendo entonces el investigador a lo largo de su trayectoria investigativa. Como tal, miren que lo mencionamos al inicio de la sesión y es que de acuerdo a esa definición que dimos, nosotros debemos de ser conscientes de que esta actividad de identidad digital es un esfuerzo que yo como investigador veo la necesidad de empezar a invertir el tiempo en diferentes plataformas para empezar a generar
Uno, esa diferenciación y esa marca que voy registrando como investigador y esos índices que puedo ir obteniendo a lo largo de mi trayectoria como investigador y verse reflejado en estas diferentes plataformas. Acta académica, miren que entonces en este caso tengo solo los documentos publicados, los diferentes enlaces y también un complemento que realiza el investigador. La información general, sus blogs que administra, esos identificadores que utiliza y dónde lo podemos entonces encontrar. A esto es a lo que me refiero cuando como investigadores empezamos a desarrollar y a elaborar una presencia digital fuerte. Son diferentes recursos que contienen la misma información, pero que por el uso y la dinámica de la investigación y la red de investigación, yo voy a empezar a tener diferentes plataformas que me van integrando estos datos y que me van generando ese impacto. A eso nos referimos con las bolas de nieve que nos van dando visibilidad. De este modo, las personas que utilicen Acta Académica pueden visualizar mis resultados. Las personas que utilicen Google Scholar van a poder entonces revisar mi perfil y esas publicaciones y tendencias de investigación bajo las cuales yo estoy trabajando. En CBLAC, como ante el Ministerio de Ciencias y Educación en Colombia, me considero como investigador, cuáles son esas redes sociales que utilizo, esos identificadores persistentes con los cuales yo ya he ido fortaleciendo mi posicionamiento en las diferentes plataformas, incluso en la red, y todos esos trabajos. Miren, no, es un trabajo arduo que yo debo ir realizando para ir eh, formalizando con el tiempo esa identidad digital. Esto mismo que vemos del profesor Alejandro Uribe Tirado, lo puedo empezar a replicar yo como investigador si no tengo activas todas estas cuentas. Es un proceso que debo entonces de ser consciente, de digerir y decir, listo, quiero entonces obtener un mayor alcance, estoy solo en estas plataformas, estoy utilizando solo un identificador persistente, pero me acabo de dar cuenta que debo de empezar entonces a generar esa buena práctica para entonces irme fortaleciendo en presencia digital en los diferentes recursos que voy revisando. Listo. Este es el ejercicio que la mayoría de investigadores que tenemos entonces en esta sesión sí realizan, ya que entonces tenemos 94 personas con un sí hago la revisión exactamente de estos elementos de presencia digital y cómo soy reconocido, y unas 51 personas que nos realizamos esta actividad. La invitación es exactamente a esa, hacer ese primer sondeo, mirar en qué recursos estoy siendo visualizado, cómo estoy siendo identificado y empezar a fortalecer entonces exactamente toda esta información. Listo. Vuelvo. Un ejemplo claro del por qué debo de tener entonces estos diferentes identificadores. PubMed, una búsqueda de un artículo, una tercera edición, pero en la parte de abajo tenemos resaltados los apellidos de las personas que hicieron la publicación. Esto es algo que debemos de tener claro. Exactamente el 95% de la identidad digital depende de cómo me diferencio yo y cómo firmo yo en esas publicaciones que yo voy realizando. ¿Que tiene un nombre? Claro, como tal sabemos que en Latinoamérica lo que son nombres y apellidos empiezan entonces a replicar o a tener las diferentes personas, por lo cual se empieza entonces a generar esa ambigüedad cuando empiezo a encontrar documentos que no tienen claro esos identificadores y no estoy seguro de si sí es el investigador que venía revisando o si soy yo ese investigador el que realiza exactamente esa publicación. Las personas entonces también a lo largo de su trayectoria como investigadores utilizan diferentes nombres. Yo hice mi primera publicación y firmé como Marco Ruiz, por ejemplo. Y posterior a eso empecé a firmar como Marco Ruiz-Zapata.
Listo. Como el 95% de la identidad digital depende exactamente de esa forma en la cual yo empiezo a afirmar o a diferenciarme de esas personas, debo de ser consciente. Listo. Tengo N cantidad de publicaciones, debo de revisar cómo he firmado en esas diferentes publicaciones y empezar a generar una buena práctica que es normalizar mi nombre en los diferentes identificadores y redireccionar a esas personas a mis publicaciones. Eso en cuanto a las diversas formas en las que colocamos nuestros nombres en las diferentes publicaciones. En otros casos, los nombres pueden ir cambiando. Por ejemplo, las personas después del matrimonio en otras culturas empiezan a utilizar no su apellido, sino el apellido de su pareja. Esto es algo que debemos entonces también tener en cuenta para empezarlo a aplicar al recurso que vamos a ver entonces en unos minutos. Voy a dejar hasta acá con la presentación. Ujú. Y vamos a pasar entonces a ORCID. Listo. Denme un segundo. Ujú. Tenemos entonces que ORCID sí empieza como una iniciativa en el consorcio a nivel nacional. Tenemos unas 60 instituciones que tienen claro que el camino para empezar a generar esas buenas prácticas de visibilidad se encuentra directamente en esos perfiles, en estos identificadores únicos que nos van a empezar a diferenciar como autores. Como lo hemos venido mencionando, el consorcio cada vez ha venido tomando más fuerza, ya se están realizando las primeras integraciones con las diferentes instituciones y empiezan entonces a vincular sobre la plataforma sus OJS, sus repositorios institucionales, sus sistemas que alimentan entonces en el que tienen el control exactamente de todos los procesos de investigación de las instituciones. Y estos datos se están empujando de forma directa a lo que es nuestro ORCID ID. Listo. Antes de pasar directamente al recurso, el ORCID ID es un identificador persistente de 16 dígitos alfanumérico, es portable y multidisciplinario. Como tal, hay algunos identificadores que solo funcionan para algunas bases de datos. ORCID empieza a ser utilizado por todo lo que son los recursos de información y permite la integración con diferentes plataformas, como lo hemos visto. Crossref, Datas, ahí son algunos de los datos que nos podemos entonces generar esa interoperabilidad y esa bajada de datos automáticos. Listo. ORCID se asigna únicamente a las personas y no a las organizaciones. Es una de las preguntas que normalmente nos realizan. Listo. Desde, por ejemplo, tal institución. Tenemos estos registros de publicaciones de los diferentes autores. Podemos generar su perfil y empujárselos, ¿no? Como tal es el investigador quien genera su registro y empieza entonces a generar esas conexiones con las diferentes plataformas de lo que se va a visualizar exactamente en su perfil. Vamos a tener unos beneficios, tanto las organizaciones como los investigadores, las instituciones van a ahorrar tiempo en esos errores, ya que la carga principalmente de todas las plataformas se realiza de forma manual. Con las integraciones que se están realizando por medio del Consorcio Colombia, la mayoría de los datos van a ser empujados de forma automatizada. Administrar el nombre de las organizaciones y vamos a tener unas conexiones con esos investigadores que han pasado por nuestras instituciones y qué trabajos han tenido entonces en el momento de estar vinculados a una organización, manteniendo ese vínculo de los investigadores pasados, presentes y futuros. Desde la parte del investigador, vamos a mejorar entonces el reconocimiento, la descubribilidad de sus investigaciones y lo principal, esa marca personal, principalmente dado por la forma en la que él aparece con sus nombres y apellidos en sus diferentes publicaciones. Va a permitir entonces generar o va a permitir
va a permitir, perdón, qué pena, exactamente, dedicar más tiempo a la investigación y nos va a quitar un poco esa carga de la gestión de esos diferentes perfiles. Y finalmente, el control y la administración de este registro va a ser directamente ejecutada por el investigador. Voy a venir a lo que es ORCID. Lo tenía acá. Voy a cerrar la sesión y me gustaría saber si alguna de las personas que se encuentran en Zoom no ha generado su registro en ORCID y nos quiere compartir pantalla y mostramos el paso a paso en el momento en que estamos generando nuestro perfil de ORCID. Entonces, es la invitación para alguna de las personas que se encuentra directamente sobre Zoom para que comparta pantalla y generemos entonces el registro en ORCID. Voy a revisar el chat. Entonces, estamos haciendo una invitación en este momento. Una de las 99 personas que se encuentre conectada en la plataforma de Zoom y quiera compartir pantalla y crear su registro de ORCID en este momento con nosotros. Listo, por acá tenemos a Camilo Salgado. Listo, Camilo, te acabo de dar permisos para compartir pantalla. Te voy a compartir el enlace en público donde vamos a hacer el registro. Entonces ingresa por favor, comparte pantalla y vamos a hacer en vivo la creación del perfil de ORCID. Hola, buenos días para todos y todas. Yo ya estoy registrado. ¿Sirve el ejercicio o debe ser una persona que no esté registrada? Listo, lo ideal es mostrar el proceso completo para que desde cero todos visualicemos cómo es el paso a paso a seguir, ya que es una validación muy sencilla al momento que yo realizo de registrarme en la plataforma de ORCID. Bueno. Raúl, acá tenemos a Raúl. Dame un momento, Raúl, te doy permisos. Y buenos días. Entonces ya voy a compartir mi pantalla. Ya estoy copiando el enlace. Perfecto. Ya estoy ahí. Ya voy a compartir la pantalla. Yo acabo de dejar de compartir pantalla. Déjame que a veces se me va el audio, entonces no sé si soy yo. Entonces estoy acá conectado para poder seguirlo bien. Bueno, compartir pantalla. Listo. Por favor, me confirman si pueden ver. Perfecto, sí, acaba de cargar. Estás en el enlace, baja, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos y visualizamos tu pantalla. Ah, perfecto, perfecto, ya. Estaba acá buscando el sonido. Listo, entonces ya estoy ahí. ¿Qué debo hacer? Listo. En la parte de abajo hay algo que dice Register Now. Dale clic ahí, que es para registrarte. Listo, perfecto. Esto quiero aclarar que mi institución tiene convenio, entonces no sé si eso intervenga en algo. ¿Ya habías generado el registro? ¿Es la No, primera vez que haces el es la proceso? primera vez. No he creado un ELORCIT.
que yo sepa. Dale. Pero sí recibí un correo en la institución donde me dice que tiene un convenio, pero entonces no sé cómo se utiliza. Esta es la primera reunión de ORCID. Perfecto. ¿De qué institución eres? Universidad Industrial de Santander. Perfecto. Dale clic, por favor, en donde dice registrar ahora. Acá, listo. Ujú. Listo. Los pasos entonces para registrar nuestro ORCID ID consiste en tres. Lo primero son los datos personales. Coloca por favor tu nombre. Con signos de, o sea, con tilde, con todo como se escribe normalmente, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Y en la parte de abajo van los apellidos. Ah, perfecto. Ujú. Listo. Antes de continuar, Ujú. Raúl, ¿tienes publicaciones en este momento en alguna plataforma? Pues no estoy seguro. De hecho, yo fui quien escribió que no. Yo apenas estoy empezando en la investigación, entonces creo que en algunos congresos en los que he estado hay algunas memorias. Ah, En Scopus debo tener algún artículo, sí. pero no, o sea, para ser sincero, no muchos. Listo. Listo. En la primera recomendación, cuando ¿Sí? empecemos entonces a generar nuestros registros, una de las recomendaciones es que nuestros apellidos, tanto en la firma de nuestros identificadores como en las diferentes firmas de los documentos, estén unificados por un guión. Entonces, Valdevieso-Borges. Ah, perfecto, perfecto. Y tengo una inquietud, aprovechando su experiencia. Cuando me registro, o sea, en todas las plataformas se conserva, por ejemplo, la tilde. En la mayoría de recursos, sí. Entonces, tal cual son nuestros nombres y apellidos con la acentuación, deberíamos de colocar esta información. Y de Ah, este genial. modo empezamos a normalizar nuestros nombres con acentos en las plataformas. Listo. El Perfecto. correo electrónico, Bien. listo. Aquí, Una aquí, recomendación sí, también. sí. Podemos entonces empezar a administrar diferentes correos electrónicos, pero la idea es que lo hagamos con los correos principales de nuestras instituciones. Entiendo, entiendo. Bueno, por ahí como que hay una pregunta por el chat. Voy ¿Por a qué se registrar. coloca el guión mientras Raúl va colocando entonces la información de su correo institucional? Esto es por algo que empieza a suceder con los procesos de citación en los diferentes documentos. La norma APA, norma MLA, norma Vancouver, norma Chicago. En los diferentes sistemas de citación, en los más utilizados en Latinoamérica, encontramos la norma APA. Recordemos que la citación en APA es apellidos, coma, año. Si nosotros colocamos nuestros dos apellidos como un guión, por ejemplo, en el ejemplo de Raúl, si tiene un documento publicado de este año, sería Valdevieso-Borges, coma, año 2021. De este modo empezamos a normalizar que salgan nuestros dos apellidos en la citación. Listo, confirmas el correo electrónico en la parte de abajo, por favor. Listo, ahí está la opción de colocar correos adicionales. Le puedes dar siguiente, por favor. Yo les muestro cómo lo vamos a administrar directamente desde la plataforma. Listo. Bueno, me salió esta ventana. ¿La cierro? Sí. Ah, bueno. Dale en la parte de abajo. Bueno, un segundo. Eh, Señor. Miren que al momento en que leímos siguiente, ¿cierto? La Sí. misma plataforma nos empieza a identificar quiénes han tenido ya entonces con estos nombres o apellidos alguna coincidencia. Esto es una de las validaciones o el primer control exactamente que empieza a tener la plataforma de ORCID y es, si yo ya había generado un registro, hago la validación exactamente de estos registros que me aparecen acá
si me encuentro, no debería continuar con el proceso de creación del registro, debería tratar de recuperar el registro ya creado, ya que la plataforma no me empieza a integrar registros, sino que me pide eliminar uno de los dos registros cuando yo ya me encuentro registrado. Dile que no eres ninguna de estas personas y continuar con el registro. Perfecto. Ajá, la contraseña, 8 caracteres, un símbolo y un número. Confirmar la contraseña. Ajá, autorizas. Siguiente. Ajá. Y tenemos nuestro primer acercamiento con los permisos o con la visibilidad que vamos a tener. Listo, dale en exactamente el primero. Ujú. Yo ya les voy a explicar un poco a qué hace alusión. Acepta los términos de uso y condiciones. Ujú. Hace el captcha. Y registrar, ¿verdad? Registrar. Listo. Ujú. Un proceso de 3 pasos, no nos toma más de 5 minutos generar nuestro registro en ORCID. Ujú. Muchas gracias a Raúl entonces por permitirnos apoyarlo exactamente en este momento en el proceso de creación de su registro. Esta es entonces la pantalla principal. Voy a empezar nuevamente a compartir pantalla para mostrarle cada uno de los campos que encontramos dentro de nuestro ORCID ID. Perfecto. Entonces, un segundo. Ajá, me confirman por favor entonces si están visualizando mi pantalla. Me encuentro acá. Perfecto, ya me confirmaron que la pantalla ya se visualiza. Listo. Este es el proceso entonces para generar mi ORCID ID. Es un proceso entonces corto como lo mencioné. La misma plataforma nos hace entonces esa validación. Como tal, salté un paso ya que Raúl sí nos indicó que es la primera vez que realiza el registro en ORCID. Si yo no estoy seguro de que yo ya había realizado este proceso en la misma plataforma de ORCID, vengo acá al portal principal, tenemos un buscador en la parte de arriba. Voy a hacer mi búsqueda y dependiendo de los datos que ingresen en esta búsqueda, la plataforma me empieza a buscar esos perfiles relacionados con mi apellido y con mi nombre. Si yo ya tengo un perfil en ORCID, lo ideal es entonces que vaya entonces a la opción de recuperar la contraseña y traer este ORCID ID. Porque esta recomendación, ORCID ID es un identificador único como autor. Si yo tengo dos registros ORCID, yo ya estaría generando un conflicto con esas diferentes plataformas que me van entonces a permitir estas integraciones. Entonces lo ideal es solo tener un solo registro. Voy acá en la opción de iniciar sesión. Si he olvidado el usuario, la contraseña, con el correo electrónico que aparezca entonces en nuestro perfil, trato de recuperar la información para solo tener un solo registro. ¿Por qué hacemos entonces esta aclaración? Como ORCID es un identificador único, acá en la parte de configuración de la cuenta, si yo tengo registros duplicados, lo debo de eliminar. La plataforma no me los va
a integrar en un solo registro, sino que me pide exactamente, elimina uno de los registros, utiliza solo uno y con este único registro empieza entonces a gestionar tu identidad digital. Nuevamente, recupero entonces ese perfil en la opción de recuperar con la contraseña, con el correo electrónico, perdón. Una vez inicie sesión, el perfil que quiero eliminar, voy a configuración de la cuenta y le doy en eliminar el registro duplicado. Correo electrónico, contraseña y elimino ese registro. Es exactamente porque no me permite unificar registros. Una vez yo realizo ese proceso de eliminar un registro duplicado, el registro que eliminé me va a redireccionar al registro que dejé como principal. Entonces es una recomendación. Validar si tenemos o no registros creados, recuperar ese registro y eliminar el registro que no voy a gestionar. Vuelvo nuevamente a la plataforma. Esta es entonces la pantalla donde quedamos que nos dejó Raúl. A diferencia de él, yo ya tengo algunos datos actualizados y acá es donde empiezo a tener control de toda la información que voy publicando. Primer control, como lo visualizamos entonces en el registro con Raúl, los correos electrónicos principales, hacemos la validación de si somos o no estas personas que nos identifica la plataforma y le damos en registrarnos. Una vez estamos también en el proceso de registro y dentro de la plataforma de ORCID vamos a encontrar tres tipos de administración en los datos. Uno, que toda la información sea pública. La segunda, lo pueden ver organizaciones de confianza. Ya vamos a aclarar un poco qué hacemos alusión con estas organizaciones o personas de confianza y que la información se encuentre netamente privado. Lo ideal es que empecemos a manejar toda la información de lo que es nuestra biografía, documentos publicados, nuestros estudios de forma pública. En algunos ejemplos les voy a recomendar que demos la información en privado, como los correos electrónicos que ya no utilizamos y los cuales entonces utilizamos en algún momento de nuestra trayectoria en alguna institución. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y lo tercero es, claro, yo puedo entonces tener los datos visibles, lectura para ciertas organizaciones o personas de confianza o privados, exactamente. Pero lo ideal es que empecemos a ser conscientes. Listo, estoy hablando de visibilidad, estoy hablando de generar esas redes y que esa información que yo publico sea visible para esas personas o instituciones de interés. Entonces, dependiendo de los datos, va a ser mejor dejarlos públicos o limitados, pero sí ser conscientes de que sí debo de generar estos perfiles y llenar la información siendo consciente de que mi finalidad es que lo puedan visualizar tanto personas como instituciones. Entonces, una de esas recomendaciones es dejar los datos en acceso público. Vuelvo directamente a lo que es la plataforma de ORCID. Tiene una interfaz muy sencilla. En la parte izquierda aparece mi nombre, mis apellidos unificados por guión. Ya hicimos la aclaración de que si tengo los dos apellidos y de que si soy una persona que publica constantemente por presencia en las citaciones, dependiendo de los diferentes estilos de citación, es mejor unificar mis apellidos por guión. A guardar acá los cambios. Tengo también entonces en la parte de abajo la dirección URL que compone mi ORCID. Esto entonces con copiarlo y pegarlo en un navegador me va a redireccionar a esta plataforma. Tenemos un código QR en algunas publicaciones de revistas o publicaciones de bases de datos. Se los piden a los investigadores para que sea más fácil llegar entonces a la identidad de ese autor. Y en la parte de abajo tenemos entonces las formas en las que también he sido conocido. Voy a darle clic
Marco Leandro Ruiz Zapata, nombres y apellidos con espacio. Marco Ruiz es, por ejemplo, entonces la forma en la que encuentran esta presentación. Y Leandro Ruiz Zapata. Debo de ser muy consciente porque ya tuvimos un caso práctico con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Exactamente le ayudamos a generar su perfil de autor a un investigador y en el momento que se estaban realizando exactamente las integraciones, descubrimos que él firmaba en todos sus documentos con un seudónimo. Entonces, en la forma en la que aparezco en los distintos documentos, es en la que debo de colocar acá, en cómo me encuentran en esos textos que yo he utilizado, en los que yo he ido firmando de forma distinta en mi trayectoria como investigador. Los tengo de forma pública para que puedan entonces identificar si llegaron de alguno de estos registros que sí soy como tal esta persona. Guardo los cambios y esto es algo a tener muy en cuenta. Debo de colocar esas diferentes firmas que tenía en la trayectoria como investigador exactamente en mi perfil para entonces empezar a unificar o aclarar en cuáles documentos aparezco de una forma y cómo soy reconocido ahora. País Colombia, tengo entonces algunas palabras clave. El día de ayer que estuvimos entonces en la reunión con las personas de Orsi, nos dimos cuenta de que estas palabras clave también pueden ser traídas por las integraciones y esos documentos entonces en los cuales yo he publicado y tenemos algunas palabras clave. La recomendación sí es entonces empezar a identificar esos nichos y temas de interés en los cuales yo me desarrollo en el ámbito científico, bibliotecología, alfabetización informacional, servicios bibliotecarios y replicar esas mismas palabras en inglés. Lo vemos tanto en el perfil de Alejandro Uribe Tirado, como en este mismo perfil que yo estoy entonces realizando la misma práctica. Sitios web, acá puedo vincular entonces como tal una red social, puedo entonces vincular mi perfil de Google Scholar. Otros ID, Scopus ID, Research ID, es también entonces de los identificadores que puedo utilizar. Y voy a parar un momento en lo que son los correos electrónicos. Tengo como correo principal mi correo personal, pero también puedo entonces empezar a gestionar correos electrónicos institucionales y verificarlos. Listo. Si se dan cuenta, porque estamos en la parte de administradora, solo tengo público entonces lo que es el correo electrónico que más utilizo, marco.ruiz@consortia.com.co. En el caso de Raúl, fue el correo institucional con el cual se encuentra vinculado en este momento, pero puedo empezar a hacer gestión de esos otros correos electrónicos. Recomendación, aunque ya no nos encontremos vinculados a alguna institución, al momento de colocar esos correos electrónicos acá y verificarlos, vamos a impedir que otras personas puedan generar un registro ORCID exactamente con esos correos electrónicos a los cuales ya no tenemos acceso y a los cuales no utilizamos. Acá tenemos un tercer control que realizo yo como investigador activo de esos correos electrónicos con los cuales he tenido yo contacto directo. Y adicional, esto complementaría exactamente la información que empieza a salir en las publicaciones. Recordemos que ya es una tendencia que aparezca el nombre del autor. En muchos de los casos aparece el logo de uno de sus identificadores, Scopus ID, Research ID, dependiendo de la plataforma, o ORCID ID, y al lado el símbolo de correo electrónico. Si damos clic, estaríamos entonces visualizando el perfil de ese autor y tendríamos entonces acceso a ese correo electrónico que él en este momento tiene como prioridad y el cual está revisando constantemente. Dejo público este correo y le doy cerrar. Voy a venir acá rápidamente. Miren que yo tengo vinculado lo que es mi perfil de Google Scholar. No soy un investigador activo, tengo mi perfil registrado, tengo solo una publicación, no tengo citaciones
Y como no genero esa interacción, ya que no soy un investigador activo, dentro de la plataforma Google Scholar no tengo esos índices. Miren, fíjese, perdón, que a diferencia de estos perfiles de autores, ORCID en ningún momento me muestra esos índices de citación. Me empieza a diferenciar exactamente de esos pseudo, de esas personas homónimas, perdón, que empiezan a tener mis mismos nombres y mis mismos apellidos, pero no me empieza a generar estos índices de citación que traen algunas plataformas. Vuelvo acá, miren que soy también entonces constante y coherente con mis perfiles. Marco Leandro, Ruiz-Zapata por los temas de citación que ya aclaré. Lo de información de estudios, no tengo un correo electrónico verificado en esta plataforma, pero sí tengo algunas palabras claves de los temas de investigación principal. Esa es una de las prácticas que debemos de empezar a hacer. ¿Cómo empiezo a vincular esos diferentes perfiles con uno solo que me integra toda esta información? Listo. Denme un minuto, tomo agua para continuar con la sesión. Continuemos. Ya en la siguiente parte de la sesión voy a interactuar directamente con lo que es la plataforma Dorsey y cada uno de esos elementos que yo empiezo o puedo empezar a diligenciar. Tenemos lo que es la información de empleo. En la parte de abajo tenemos entonces una particularidad y es que empiezan a salir las fuentes de donde toma esta información. Estos datos los agregué yo de forma manual, más para agregar alguno de esos campos: organización, ciudad, estado, país, departamento, rol, dirección URL si aplica, año inicio, año finalización si ya terminé mi vínculo con esta organización, la visibilidad y agregar a la lista. Cierro. Puedo también entonces gestionar de forma grupal estos datos. Parte de arriba pongo la información entonces netamente pública. Esto es lo de las organizaciones de confianza. Todavía no lo voy a profundizar porque lo vamos a ver con mayor claridad exactamente en la sesión de publicaciones, o si no quiero que ninguna persona vea ese dato, lo pongo completamente pública. Lapicito para editar la información que ya he agregado y eliminar para borrar esa información en la cual me equivoqué o no quería dejar dentro de la plataforma. Esto en cuanto a información entonces de empleo. Tenemos otros ítems, educación y titulaciones, los estudios que yo entonces he realizado, y también podemos colocar acá en esos casos algunas certificaciones que obtenemos como investigadores, certificado en relación a tales estudios realizados. Misma estructura, añadir titulación, agregar educación, puedo ordenar la información entonces de lo más viejo a lo más nuevo, y en la parte de abajo la fuente. No dejemos de prestar atención a la fuente, ya les voy a mostrar el por qué. Siempre que yo agregue la información de forma manual, aparece como fuente la forma en la que yo me registré en la plataforma. Información de empleo, educación, posiciones invitadas y distinciones, membresías. Por ejemplo, yo hice parte del Comité de Recursos Digitales G8 en Antioquia. Coloqué la información dentro del perfil y se encuentra de forma pública. Financiamientos, no tengo ninguna investigación con financiamiento. Y finalmente, las obras. Voy a hacer una pausa rápidamente acá. Voy a mostrar este perfil. Es un perfil de Ana Heredia, alguien que trabaja directamente con ORCID y sí ha sido una investigadora completamente activa. Particularidades.
Con las integraciones automatizadas, la fuente de la información va a empezar a cambiar. Por ejemplo, se hizo una integración de un OJS que se encuentra entonces dentro de mi institución. Un JS, para las personas que no lo sabemos, es un sistema que me empieza a almacenar los artículos de diferentes revistas publicadas por mi institución. Si yo, en ese caso, hago la conexión con la plataforma y con mi Orsi ID, en la parte de abajo empieza a salir de dónde traje yo esos datos. Acá ya veo la primera pregunta de cómo son los procesos de conexión, ya lo vamos a visualizar, pero esto es un claro ejemplo de cómo poder yo entonces traer esos datos y cómo se van a visualizar en los diferentes perfiles. Entonces, como Ana trabajó directamente con ORCID, la integración que hizo Ana en ese momento, entonces trajo los datos de donde trabajaba y los otros que no trajo la plataforma, ella los agregó de forma manual. Minimizo la educación, financiamientos que tuvo Ana, esto los agregó de forma manual. Y finalmente, y donde vamos a tomar un poco más de tiempo, es exactamente con esos trabajos y publicaciones y cómo realizar entonces la carga, ya sea manual o masiva, de los diferentes trabajos realizados como investigador. DataSite, voy a visualizar por acá exactamente este registro. Lo trae desde Publons, no revisé bien, y tiene exactamente que también desde Publons fue reconocida la información y desde WOS. Miren, vaya. No se me van a empezar entonces a duplicar registros. La plataforma reconocería entonces desde las diferentes fuentes esos documentos y nos los colocaría exactamente en un solo registro. Podemos seleccionar la fuente principal. Y acá ya tenemos otras diferentes integraciones que hizo Ana Heredia con su perfil, vía Crossref, datos que trajo de forma manual y datos que trajo de forma automatizada. Este es un ejemplo de un perfil de un autor que entonces ha ido actualizando su información, tanto con las integraciones como con esas actividades que él realiza y que no pueden ser traídas por las integraciones. Voy a volver entonces a mi registro. Voy a empezar entonces a agregar las respectivas obras. Clic en el más y, a diferencia entonces de los otros registros o la otra información de nuestra biografía, me aparecen diferentes opciones. La primera opción, agregar entonces obras de forma manual. Puedo seleccionar una categoría de la obra. Acá tenemos publicaciones, conferencias, propiedad intelectual y otro tipo. Una de las preguntas normales es, Marco, entonces solo puedo traer información de artículos académicos y de capítulos del libro, ¿no? Miren la plataforma la cantidad de tipos de publicación que podamos entonces agregar de forma manual. Los datos, voy a hacer un ejemplo: artículo de revista, título, subtítulo, título de la revista, año de publicación, tipo de cita, cita, la descripción, tipo de identificación, dirección URL, la relación, idioma, país y la visibilidad. Dependiendo del tipo de obra que yo entonces esté agregando de forma manual, lleno los campos. Creo que el título es el único campo, miren, que se encuentra como obligatorio, ya los otros campos son opcionales. Agregaría la información a la lista y se visualizaría en la parte inferior donde tengo mis obras. Esta es la primera forma de agregar registros de forma manual. Segunda forma, enlace BigText. Voy a aprovechar rápidamente, ya lo tenía abierto y lo acabo de cerrar, y es mi perfil de Google Scholar.
Las diferentes bases de datos, los gestores bibliográficos, si yo tengo toda mi información organizada y estructurada, me permiten importar y exportar datos en diferentes formatos. Las bases de datos, Google Scholar, Mendeley, EndNote, Zotero nos permiten entonces empezar a exportar estos datos. Voy a hacerlo por la opción de BibTeX, descargo y guardo este enlace, esta información como tal, es un tipo blog de notas que organiza los datos con unas etiquetas. Vengo entonces a ORCID, agregar obras, opción de BibTeX, se me habilita este cajón que tengo acá. Voy a seleccionar el archivo, creo que lo tengo en descargas. Sí, mírenlo acá. Le doy a abrir, hago la validación. Mírenlo. Título, año de publicación, dirección URL y se me habilita exactamente este disquete. Cuando yo estoy importando los datos por BibTeX, si no le doy guardar, exactamente no me va a guardar entonces los registros. Es el único registro que tengo agregado, pero mírenlo cómo sería de fácil. En caso tal de que yo tuviera en mi perfil de Google Scholar, bueno, una base de datos que me permite exportar todas estas publicaciones en este formato de BibTeX, la forma de cómo los traigo de forma masiva a mi ORCID ID. Le voy a dar a eliminar y ya vimos dos formas de traer los datos. La primera, mediante la carga manual, la segunda, exportando los datos desde los diferentes recursos que tengan la opción de BibTeX y guardándolos dentro de mi perfil de ORCID. Sí, nuevamente, ¿cómo puedo exportar entonces los datos? Voy a mi perfil de Google Scholar, por ejemplo, que es el que estamos visualizando. Selecciono todos los títulos y en exportar se me habilitan estas opciones de los diferentes formatos de cómo se traen los datos exactamente en este formato para ser cargados dentro de la plataforma de ORCID. Cierro. Voy a agregar, añadir mediante un DOI. Denme un segundo. Creo que tenía por acá un DOI de prueba para mostrar cómo es el proceso. En unos instantes realizo la búsqueda de un DOI para mostrar cómo me importaría la información. Tengo organizados entonces mis documentos con el respectivo DOI. Copio, lo pego, recuperar detalles y él de forma automática me empieza entonces a traer los datos, tipo de publicación, el respectivo título, tipo de citación, miren, de forma automática. Si yo ya soy un investigador entonces activo, tengo diferentes publicaciones realizadas y tengo el DOI de estos, con el DOI puedo traer de forma automática estos datos. Sería, por ejemplo, tener en cuenta esta parte. Miren que, por ejemplo, acá yo lo detecté rápidamente, que me colocó el título y el subtítulo en el mismo campo. Es una revisión un poco más rápida, pero me permite también entonces importar los datos de una forma mucho más ágil. Con el DOI
copio, pego el DOI, hago la revisión, agrego a la lista, no lo voy a agregar porque este DOI no es de un documento elaborado por mí, cancelar, y exactamente se me habilitaría entonces acá esa información. Listo. Mediante el DOI, agregar de forma manual, exportando los datos de Victex. Recordemos que la mayoría de bases de datos nos permiten entonces revisar estos tipos de exportaciones que nos sirven para la citación y para importar esos datos que tenemos entonces en nuestra plataforma. Para ir mostrando esa parte de las organizaciones, que es la que más nos interesa el día de hoy, esa forma de traer los datos de forma automatizada. Voy a confirmar acá que no tenga ninguna organización de confianza todavía configurada. Les voy a mostrar 2, 3 ejemplos de cómo serían los procesos. Listo. Ya revisé exactamente entonces los otros campos, empecé a llenar mi información, vengo a la opción de agregar obras y le voy a dar clic en la opción que dice buscar y enlazar. Acá tenemos entonces diferentes plataformas que son compatibles con ORCID y que me pueden traer los datos de forma automatizada. Tenemos Crossref, DataSite, por acá abajo se encuentra Redalic. Y voy a mostrar el primer ejemplo con lo que es la plataforma Scopus o Elsevier si yo ya tengo un Scopus ID. Doy clic en el nombre del recurso. Ella me va a llevar directamente a esta pestaña que vemos en pantalla. Una aclaración. Esta misma ventana la vamos entonces a empezar a visualizar con los diferentes OJS, repositorios, sistemas que van a ser integrados con cada una de las instituciones. Acá nos está entonces diciendo, la plataforma de Scopus Elsevier ha solicitado el siguiente acceso a su cuenta de ORCID ID. Quiere leer su información con visibilidad establecida como organización de confianza, actualizar su información bibliográfica y crear o actualizar sus actividades. Le doy en la opción que dice autorizar el acceso y dependiendo de la plataforma los pasos van a ser entonces completamente distintos. Tenemos, bueno, estamos tratando de hacer una conexión con la plataforma de Elsevier. Voy a borrar estos datos acá y le voy a dar en iniciar. Solo voy a hacer la búsqueda con los apellidos, ya que yo no tengo ninguna publicación en este momento dentro de la plataforma. Iniciar y acá empezaría un proceso de validación y de carga automática de datos. Bueno, con estos apellidos encontramos entonces estas personas. Indíquenos cuál de estas personas es usted. Hacemos la validación de que los datos sean los correctos en relación a las publicaciones que yo tengo con Elsevier y en una validación exactamente de 6 pasos yo empezaría entonces a validar estos títulos, el perfil, el identificador de autor. Realizo el proceso, claro, la carga va a ser un poco más lenta o más rápida de acuerdo a la cantidad de publicaciones que tenga yo en la plataforma. Siguiente, finalizo con esa revisión y de forma automática yo tendría en mi perfil de ORCID todos los datos de esas publicaciones que tenga con la plataforma exactamente de Elsevier. Vengo acá, es una pregunta que también nos hacen. Marco, usted dijo que íbamos a tener la gestión completa de nuestro perfil y que en cualquier momento yo iba a poder entonces decir qué organizaciones me empujan los datos y cuáles son los datos que se quieren visualizar. Siempre con los 3 botones de que todos lo pueden ver, organizaciones de confianza, solo yo voy a gestionar los datos. Las organizaciones de confianza las voy a gestionar desde configuración de la cuenta.
Vengo acá en organizaciones de confianza, tengo entonces esta conexión que acabo de realizar con Scopus Elsevier. El tipo de acceso, recordemos, este tipo de acceso entonces va a depender de cada una de las plataformas o de los recursos de nuestra institución, desde los cuales vamos a autorizar exactamente en mi perfil. También puedo agregar personas de confianza como investigadores, entonces sabemos que en los grupos de investigación tenemos o estudiantes de apoyo o personas de apoyo que nos empiezan entonces a ayudar a normalizar y llevar todo este proceso de controles de los perfiles, de alimentar nuestros diferentes perfiles. En las personas de confianza, si esa persona ya tiene entonces un ORCID ID, le puedo entonces asignar el permiso. Él desde su ORCID podría ingresar y visualizar mi perfil como si fuera yo. De este modo podría entonces empezar a apoyar los procesos de carga de datos y los procesos entonces de integración de las diferentes obras en la opción de buscar y enlazar. Vengo acá nuevamente con Crowdref. También podemos hacer el ejemplo Talent, Realic, Open Explorer, Data Size, DOE. Listo. Mírenlo ahí. Dependiendo de la plataforma, entonces yo voy a visualizar unos permisos diferentes. Una vez de clic en autorizar entonces ese proceso, ya con cada una de las plataformas se sigue cada uno de los pasos para empezar a generar esa interoperabilidad exactamente. Por ejemplo, con la plataforma de Cloudflare, como la mayoría de investigadores ya empiezan exactamente a integrar sus identificadores únicos, yo los podría conectar y esos mismos datos son los que voy entonces a poder visualizar desde exactamente mi perfil de ORCID. Voy a ir finalizando la presentación para empezar entonces a dar respuesta a todas estas preguntas que van surgiendo en los dos chats, tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Vengo acá. Listo. Esa interoperabilidad, que es exactamente lo que al final me va a dar esa visibilidad como investigador, se empieza a desarrollar mediante yo voy asignando la información en los diferentes identificadores o trayendo esas conexiones como lo mostré con el Scopus ID o con el Crossref, que me empieza a buscar esa información y me la conecta de forma automática. Los investigadores entonces ya van a tener unos canales directos de comunicación, tanto con el correo electrónico como por medio de estas plataformas y estos identificadores, lo que empieza a generar una red de visibilidad que yo voy gestionando con el uso de todas estas plataformas. Si se dan cuenta, miren que lo que es ORCID ID trabaja con instituciones de confianza y cuando hablamos de estas instituciones de confianza son esas redes de investigación que ya tienen unos identificadores persistentes y unos perfiles ya creados y gestionados para generar rápido esas conexiones. Se pueden compartir las afiliaciones, contribuciones y financiamiento. Las validaciones entonces son transparentes, yo puedo gestionar los datos, los puedo traer de una plataforma, los puedo ir exportando desde las diferentes bases de datos. De una forma entonces robusta, yo voy a poder entonces almacenar y gestionar estos datos en mi perfil, tanto por las conexiones que yo realizo de forma manual, como esas opciones automatizadas que realizamos.
Tenemos entonces una validación transparente. Todos estos datos son de fuentes confiables, por eso las integraciones que realizamos con las instituciones no son sobre cualquier plataforma, sino sobre plataformas que nos van a tener información de entonces nuestra afiliación de las investigaciones, exactamente todas esas publicaciones o revisiones de trabajo de grado que hemos realizado. Son plataformas que tienen esa conexión exactamente o directa con el ámbito académico y científico. Listo. Y esas conexiones entre personas, lugares y objetos es lo que al final me empieza a generar esa bola de nieve de reconocimiento en los diferentes recursos. Voy a volver. Hubo una diapositiva que habíamos saltado y es esta. La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas y en las principales bases de datos bibliográficos es un hecho conocido. Como tal, estamos diciendo, las diferentes firmas que manejamos a lo largo de nuestra historia son uno de esos problemas que nos generan poca visibilidad o poco impacto o pocas conexiones de estas redes que estamos entonces desarrollando, por lo cual requerimos de estos identificadores persistentes como ORCID para empezar a tener un control de esas formas en las que hemos firmado y de todo este proceso de normalización que vamos a tener de nuestro nombre. Habían preguntado entonces también por las ventajas que teníamos tanto los investigadores como las instituciones. Ya lo habíamos mencionado de forma muy general. Es importante entonces aclarar que toda la información completa del autor se va a reunir en una única URL. Se puede utilizar el ORCID ID para el envío de artículos al editor y en solicitud de proyectos de investigación. Ya son muchas las organizaciones entonces que empiezan a tener en cuenta este tipo de identificadores para empezar a normalizar la publicación en sus diferentes recursos. Nos permite añadir publicaciones de forma automática o manual. Fue lo que visualizamos entonces en el transcurso de la sesión y nos permite el enlace entre diferentes perfiles de autor. Como lo visualizamos entonces con el perfil de Ana Heredia y el perfil de Alejandro Uribe. Mírenlo acá. Voy a ir cerrando estas pestañas, que también nos empieza entonces a generar ese reconocimiento transversal con nuestros diferentes identificadores, ¿cierto?, en las distintas plataformas. Listo, eso ya lo habíamos revisado y vamos directamente acá. ¿Qué es lo que pretendemos o qué es lo que se está desarrollando entonces con todos estos perfiles, estas integraciones y esta interoperabilidad? Aumentar la visibilidad entonces de estos autores colombianos y posicionarlos con su nombre, ¿cierto?, en las diferentes publicaciones, aclarando esos problemas que se traían con esos homónimos que podían entonces también aparecer en nuestros recursos. Te conecta con esos posibles colaboradores en el mundo, con esos investigadores e incluso como ORCID trabajado desde las diferentes disciplinas, podemos entonces empezar a conectar con esas personas o que se relacionan con nuestro tema o desde que otra área del conocimiento empiezan a tener en cuenta esos procesos de investigación que nosotros llevamos y mejor un poco esas prácticas de ciencia abierta, ya que entonces vamos a tener claro dónde se está publicando esa información, cómo la podemos descargar, cómo podemos entonces revisar esos diferentes perfiles. Vamos a pasar rápidamente entonces a la sesión de preguntas e inquietudes. Le voy a pedir entonces la colaboración a mi compañera Paula para que me vaya pasando las preguntas que van surgiendo directamente en el chat de YouTube. Listo. Si los borro como personas de confianza, ¿tendrían acceso a la información que ya vieron con anterioridad o ya no? Esto es exactamente en las
configuraciones. Listo. Podemos tener organizaciones y personas de confianza. Principalmente esas personas de confianza son esos investigadores junior o esas personas que nos apoyan llenando directamente estos perfiles. Entonces, una vez ellos nos ayuden con los datos, yo los puedo desligar de mi cuenta sin eliminar esa información que ellos me ayudaran entonces a exactamente revisar y gestionar. Entonces le quitaríamos ya el permiso de gestión y si tenemos algunos campos en la opción de, se los muestro, de organización de confianza o privados, ya no los podrían visualizar. Entonces, una vez quitemos el permiso, no se pierden esos datos que hemos empujado ya por una persona u organización de confianza, pero sí ya le estamos quitando la gestión de nuestro perfil de ORCID. Listo. Pregunta, listo, canal de YouTube. Hago la búsqueda en Consorcio Colombia. Y acá va a quedar entonces alojada esta presentación. Este es el segundo webinar que tenemos al día de hoy. Perfecto. A Paula Andrea Otero ya le respondí. Acá va a quedar entonces exactamente esta sesión grabada. Se puede agregar el ORCID ID al perfil de Google Scholar. La integración, yo hice los datos desde ORCID exportando los datos al perfil de, perdón, descargué los datos, perdón, de Google Scholar para importarlos de forma automatizada a mi ORCID. No he realizado la revisión como tal del perfil de Google Scholar para mirar dónde puedo colocar estos identificadores. Entonces tendría que ingresar a la plataforma, revisar y mirar si solo puedo traer los datos y hacer la conexión desde mi ORCID a Google Scholar. Entonces es algo que no hemos revisado, no he revisado personalmente. Listo, buenos días. El ORCID exporta algo de LinkedIn, por ejemplo. Esto se debe diligenciar. Listo. Todas las principales plataformas que vamos a encontrar las podemos buscar acá en la opción de buscar y enlazar. Entonces, estos son todos los recursos que ya tienen integraciones entonces permitida con el ORCID ID. Lo que se está trabajando con las diferentes instituciones ya nos permite conectar esos, por ejemplo, sistemas institucionales en los cuales empieza a tener esa información. Lo mencioné rápidamente, un OJS donde se tiene información de revistas, un repositorio donde podemos tener publicados libros, trabajos de grado, actas de conferencia o algunos documentos diferentes que como investigadores vamos desarrollando. Si se logra la integración, que es lo que se está buscando con estos diferentes sistemas de forma automatizada, vamos a encontrar entonces o en el OJS o en el portal de biblioteca o en el repositorio estos botones de permiso, que fue el que vimos exactamente con Crossref y con Scopus. Damos el permiso a ese portal de la institución para que nos importe y nos traiga todos los datos que tenemos alojados ahí. Como tal, estos sistemas pues depende de la selección que realice cada una de las instituciones. Son 5 sistemas que pueden integrar cada una de las instituciones y una vez se tengan estas integraciones, la interoperabilidad y la carga de datos va a ser de forma automatizada. Listo. Es posible hacer que se alimente automáticamente de la forma que se está haciendo en ORCID. Sí,
Exactamente, ya tenemos una aprobación por CEVELAC y una integración aprobada. Lo que se está esperando por confirmar desde Consortia es si esa integración va a traer todos los datos que tenemos entonces alojados en CEVELAC, si somos investigadores que tenemos una larga carrera y nuestro perfil de CEVELAC activado, o si la lectura va a ser desde el CEVELAC trayendo los datos de ORCID. Es algo que todavía se encuentra en configuración y que todavía no nos han definido claramente desde CEVELAC, pero ya se tuvo ese primer contacto y hay una aprobación de la integración. Lo que estamos por confirmar es si se van a traer los datos o se van a empujar los datos. Entonces, una vez se tenga esa noticia, me imagino que en el boletín y en el portal principal de Consorcio Colombia se va a estar publicando exactamente la información. ¿Qué costo tiene el uso de la plataforma? Como tal, estamos trabajando con todas las instituciones que corresponden a las del Consorcio Nacional, tienen entonces acceso a esta membresía premium. Esta membresía nos va a permitir conectar con esas 5 instituciones, con esas 5 aplicaciones, perdón, institucionales. Entonces, esta es la ventaja, que de forma automatizada con esa conexión vamos a poder entonces tener nuestro registro ORCID de la forma más robusta y actualizada posible, trayendo datos de confianza. El canal de YouTube es el del Consorcio Colombia, ahí todavía tenemos personas conectadas en la sesión y ahí queda disponible tanto esta sesión como la que ya habíamos tenido hace 2 semanas. Perfecto. También mi compañera Paula me está ayudando a responder a estas preguntas que van surgiendo en el chat. Listo, yo creé mi cuenta de Norcid ID en otra institución, pero ataba mi correo electrónico personal. ¿Puedo seguir utilizando o debo crear una cuenta nueva? Esta pregunta la acaba de realizar Javier. Javier, no es necesario que elimines tu perfil de ORCID. Abres el perfil que estás utilizando, en la parte inferior izquierda encuentra todo lo que son los correos electrónicos. Al momento de darle editar, por ejemplo, yo tengo mi cuenta generada y como correo principal tengo mi correo electrónico de Gmail, pero tengo otros correos vinculados. Acá podrías colocarlos de esas instituciones con las cuales ya no trabajar. Primero, para tener un control de esos correos electrónicos y que no se generen registros duplicados con estos otros correos. Y segundo, puedes entonces tener la gestión desde tu correo personal, ¿cierto? O desde tu correo institucional con la cual estás trabajando ahora, para no perder esa conexión o esos correos electrónicos con los cuales el investigador ha tenido relación a lo largo de su trayectoria. Si se dan cuenta, mi gestión la realizo con el correo personal, pero solo tengo público el correo institucional, que es el que más reviso. Entonces, de este modo tengo un control de estos correos electrónicos y puedo entonces seguir agregando esa información para que no se vayan a generar de pronto registros duplicados. Listo. Estos beneficios de ORCID son solo para los profesores o pueden ser utilizados, por ejemplo, por los estudiantes de doctorado de la universidad. Liliana, sí, incluso en la mayoría de doctorados se empieza entonces a ver unos módulos de lo que es la identidad digital. Recordemos que cuando estamos realizando el doctorado, al finalizar con nuestro proceso, finalmente damos un producto, un artículo, un capítulo de libro. Si tenemos claro, ¿cierto?, qué es la identidad digital y cómo lo empezamos entonces a gestionar, podemos empezar a generar esa actividad responsable del manejo de identidad digital, ya sea desde el doctorado, ya sea como un investigador activo, como un estudiante que quiere enfocarse netamente en lo que son las publicaciones. Entonces, de este modo empezamos a tener
un control de lo que es nuestra identidad digital. Entonces, sí, podemos empezar a gestionar y administrar nuestra identidad digital con una plataforma como lo es Orchid ID. Ya, con el registro en Zoom ya se tenía entonces lo de la asistencia. Acá tenemos todos los datos de las personas. Las instituciones, si nos las solicitan, se los hacemos llegar para gestión de control de capacitaciones. La presentación también, bueno, hago una aclaración acá ya por tiempo, rápidamente lo muestro. Portal principal de Consorcio Colombia. En la parte o el menú principal tenemos un slide de ORCID y acá nos redirecciona al portal oficial del Consorcio Colombia. Acá vamos a encontrar algunos videos para el paso a paso a seguir en el momento entonces de generar nuestro ORCID ID. Tenemos los videos, cuáles son los beneficios de formar parte del consorcio, tanto para los investigadores, para las instituciones, como para el Ministerio de Ciencias. Acá tenemos entonces esas ventajas, respondiendo también un poco a la pregunta que nos hacen de cuáles son estos beneficios. Tenemos entonces ese centro de recursos, las integraciones, el soporte a los usuarios, el soporte técnico. Es algo que se está trabajando con las 61 instituciones que hacen parte del Consorcio Colombia y ya se tienen las primeras integraciones para diferentes instituciones. Los beneficios, los principales para los investigadores es la forma entonces de interoperabilidad de los datos que vamos a tener, cómo de forma automatizada vamos entonces a poder gestionar estos perfiles y traer exactamente los datos, cómo esto se va a ver reflejado dentro de las instituciones, ya que entonces por medio de esas aplicaciones vamos a hacer visibles todos estos trabajos que no tenían como que esa difusión o no llegaban entonces a la red general, donde los investigadores empiezan a hacer cooperación y trabajo cooperativo. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Creo que no se me escapa nada. Sí, solo una cosita. Voy a venir acá. Y fue algo que olvidé mencionar. Y es de un campo especial que tenemos por medio de las integraciones que nos hace el consorcio. Si somos entonces pares revisores de algunas revistas o de algunos entonces documentos que van a ser publicados en alguna institución, tengo como ejemplo el perfil de Alex, se nos empujarían de forma automatizada. Esto depende de las integraciones, pero por ejemplo, la revisión por pares es uno de los campos entonces exclusivos que encontramos como investigadores en todo lo que es el contexto del Consorcio Colombia, por el cual vamos entonces a tener estas aplicaciones que nos van a empujar los respectivos datos. En mi caso solo tengo un apellido y nombre compuesto y detecté que alguien me citó considerando mi segundo nombre como apellido. ¿Cómo podría recuperar esta citación? Omar, debes de comunicarte directamente con el recurso en el cual hiciste o detectaste ese error de citación para mirar si lo pueden corregir. Por eso es muy importante tener esos nombres normalizados, porque exactamente como aparecemos en estos documentos va a definir la forma entonces en la cual la citación va a aparecer en otros futuros textos donde me citen los diferentes autores. Entonces, en ese caso es recomendable escribir directamente a la revista que publicó ese artículo para mirar la posibilidad de la corrección de la citación. No tenemos formato de asistencia como tal, la asistencia se tomó con el registro. Creo que ya
vamos finalizando con mi compañera Paula. No sé si tenemos más preguntas en YouTube. No, no tenemos más preguntas en YouTube. También estamos... Ajá, puedo crear mi perfil sin tener publicaciones aún o investigación activa. Diana, sí, como tal, es una herramienta que me va a empezar a ayudar a gestionar mi identidad digital. Entonces, así no tenga yo ninguna publicación, puedo empezar a gestionar y a ir fortaleciendo o dándome mi marca en las diferentes plataformas. Entonces, sí lo puedo generar así no tenga ninguna publicación. Por ejemplo, este autor que tenemos en este momento en pantalla, no sé, uy, me confirma si están visualizando mi pantalla. Sí, no tiene publicaciones, pero sí tiene revisión por pares. Perfecto. Muchas gracias a las personas que se conectaron entonces a esta sesión. Ya entonces estamos... los beneficios de integración que mencionaba Marco son los que tienen el costo, los cuales fueron asumidos por la institución. Ah, bueno, el costo como tal de esta membresía ya fue asumida por las instituciones por medio del Consorcio Colombia. Entonces no nos debemos de preocupar por el pago, sino ya por el uso, registro y el empezar a utilizar estas herramientas que tenemos gracias al Consorcio Colombia. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Si no tenemos más preguntas, para ir finalizando entonces con la sesión. Como tal, les damos las gracias desde Consortia. En estos dos eventos tuvimos más de 1.500 personas conectadas y que estuvieron conectadas con nuestras capacitaciones. Una vez generemos nuevos espacios, lo haremos llegar a cada una de las instituciones para que sea difundido con el área de investigaciones y con las áreas pertinentes. Es de aclarar desde cada una de las instituciones. Nuestro primer canal de contacto va a ser biblioteca, ya que detectamos que muchas de las instituciones ya tienen entonces programas de identidad digital y están utilizando ORCID como ese puente para empezar a generar esas conexiones para los diferentes recursos. Listo, las instituciones que tienen convenios son las 60 instituciones que hacen parte del Consorcio Colombia de Bases de Datos. Las podemos encontrar en el portal principal del Consorcio Colombia. A ver, no recuerdo exactamente dónde están. Mírenlas acá. Los beneficiarios, estas son todas las instituciones. Ajá, por región que tienen entonces acceso a este consorcio de ORCID para que los podamos revisar. Y los paso a paso desde la página del consorcio los encontramos. Menú principal, ORCID. Y acá nos redirecciona exactamente a este portal donde tenemos toda la información en relación a ORCID, desde la creación del perfil hasta la información entonces técnica que utiliza el personal de soporte para las integraciones. De igual modo, por medio de biblioteca nos pueden contactar directamente y en el chat les dejo mi correo electrónico. marco.ruiz@consortia.com.co. Listo. Entonces acá tenemos toda la información de ORCID desde el Consorcio Colombia.
y los paso a paso a seguir entonces al momento de registrarme. Acá también estamos entonces a la espera de terminar de pulir algunos manuales que nos van a mostrar la integración con cada uno de los diferentes recursos. Entonces, acá para todos en el chat, nuevamente el correo electrónico que lo había mandado en privado y también lo acabo de colocar en el canal de YouTube. Listo. Muchas gracias entonces a todas las personas que estuvieron conectadas. Ya se procede a dar el cierre de la sesión. Que tengan una feliz tarde.